En la ocasión anterior veíamos algunos elementos en torno a la autoridad. El Plan y Programas de Estudios de Educación Básica 2022 nos implica una serie de retos, no solo para las y los maestros, las y los estudiantes, sino también para ustedes como figuras que juegan un papel medular en los procesos de supervisión, dirección, acompañamiento. En ese sentido, también la apuesta es a mirar nuestra autoridad, repensar nuestra autoridad desde otro lugar. No podemos pedirle a las y los maestros que nos acompañen en la construcción de otra forma de enseñar y aprender si ustedes no los acompañan también y les permiten moverse, mirarse y construir sus procesos educativos desde otro lugar. Pero para lograr esta otra autoridad mucho más democrática, que construye, que dialoga, que acompaña, que implica la construcción de una autonomía también, hoy vamos a revisar algunas alternativas importantes de comunicación, porque esta otra autoridad es una autoridad que se permite mirar a las otras y los otros como interlocutores válidos. En ese sentido, tenemos que reconocer que la comunicación es un elemento importantísimo en todo el proceso educativo y tenemos que desituar la idea de que la educación solo acontece dentro de las aulas. Es también en los otros espacios que implican no solo a la escuela, sino a la comunidad, a las madres, a los padres de familia, a la relación con las autoridades, la que va a tener un papel medular en la construcción de otra educación. Son estos otros espacios y estas otras relaciones las que van a permitir que juntas y juntos caminemos en el sendero de una verdadera transformación de la educación y que además es la que nos va a permitir construir ciudadanos y ciudadanas con responsabilidad social y nos va a permitir regenerar el tejido social. Hoy vamos a hablar de la comunicación como una alternativa asertiva para construir relaciones educativas autónomas. Pero entonces, ¿qué es la comunicación? Pues bueno, regularmente cuando pensamos o hablamos de comunicación, vienen a nuestra mente varias imágenes. Vamos a intentar ir hacia el lugar principal o primigenio del proceso de comunicación. ¿Qué implica la comunicación? Pues es muy simple. Implica que hay una, dos, tres, cuatro más personas que de una o de otra manera generan un proceso en el cual hay quien emite un mensaje y hay quien recibe el mensaje, pero no es tan simple como parece. Porque si fuera así de sencillo, pues entonces todos podríamos tener o tendríamos realmente comunicaciones asertivas en todas nuestras relaciones. Pero ¿qué implica este proceso? Bueno, lo que implica es que hay una persona que emite un mensaje, pero este mensaje viene acompañado no solo de las palabras que son dichas con él, sino en realidad está junto al mensaje una serie de emociones, expectativas, intenciones, deseos, que a veces no están dichos en las palabras, pero que lo acompañan. Quien recibe el mensaje decodifica eso que no solo está dicho en las palabras, sino que también aparece en los otros lenguajes. Al decodificar ese mensaje, lo interpreta, y lo interpreta ¿qué? Pues a partir también de su historia de vida, de sus expectativas, de las emociones que está sintiendo en ese momento, y posteriormente emite el mensaje que va a dar respuesta al primer mensaje dicho. Y es a partir de esta lógica que podemos ver precisamente en una serie de diagramas como muy simples y básicos, donde se fundamenta y nace lo que llamamos el proceso de comunicación. Pero entender la comunicación a profundidad no solo implica descifrar las palabras que son dichas, sino también reconocer las emociones, las historias, los deseos que están siempre detrás de cada una de las cosas que decimos. En ese sentido, ¿cuál es el papel entonces que juega la comunicación en la construcción de una nueva autoridad? Pues es muy simple. Hemos aprendido muchas veces a pensar en la figura de la autoridad como aquella que siempre manda, que siempre dirige,
que da la indicación, es decir, como si en un proceso de construcción de la relación con los otros, la autoridad fuera la única voz válida. Entonces, de suyo, la autoridad autoritaria irrumpe la comunicación, porque no permite el proceso de interacción y de reconocimiento de interlocutores válidos con las y con los otros. Y la conclusión de lo que se realiza o de la indicación que se da parece, por lo tanto, que depende solo de la persona que emitió el mensaje. Eso ya lo habíamos visto la vez pasada. Desdibuja las nociones de responsabilidad y no acompaña la posibilidad de que cada quien crezca autónomamente. Es ahí donde entonces la comunicación asertiva posibilita en la relación establecida entre las profesoras, los profesores con sus estudiantes, pero también con ustedes como autoridades, se generen otras formas y entonces pasamos a la noción de la educación como algo que solo es heredado de una voz a otra y en la cual solo las y los estudiantes o las y los docentes tienen que escuchar y reproducir a un proceso en el cual el proceso de enseñanza-aprendizaje, se convierte en una relación en la que todos y todas participamos. Y entonces vamos a ver aquí, ¿qué es lo que pasa con la noción de la autoridad autoritaria? Que tiene varias dinámicas y varias categorías, conceptos, acciones que irrumpen a la comunicación. ¿Y cuáles son los más comunes? Vamos a revisarlos. Primero que nada, las acciones que lleva a cabo la autoridad. Porque les voy a decir una cosa que es muy interesante. En los procesos de comunicación, en realidad siempre tienen mucho más peso lo que hacemos que lo que decimos. Es decir, en este momento que ustedes están escuchando esta pequeña conversación o esta pequeña conferencia que está llegando hasta ustedes, para ustedes lo que yo estoy diciendo les va a significar más y les va a quedar más en la memoria lo que estoy haciendo con mi cuerpo. Y si en este momento yo, que estoy hablando aquí, me muevo o me subo, este simple movimiento en su mente va a significar una serie de elementos. Y van a recordar más que el ponente que nos habló sobre la comunicación, de repente, en un diálogo aparentemente bastante formal, tuvo la osadía de moverse y de incluso pararse en cuclillas sobre la banca en la que estaba. Eso irrumpe a muchas de las construcciones que hemos heredado. Entonces, queda mucho más significado o genera mucho más significado en ustedes que las palabras que yo dije. Fíjense, por darles nada más un dato. Alrededor del 55% de la información que percibimos por el lenguaje corporal es la que nos queda grabada. Por ejemplo, el 38% aproximadamente de la información que percibimos va a estar directamente relacionada o la vamos a recordar por los tonos de voz, por el volumen o por las formas que se utilizaron para decir lo que se dijo. Y solamente van a recordar alrededor del 7% de las palabras que se dijeron. Entonces, una de las primeras cosas importantes es qué hacemos cuando estamos diciendo un mensaje. Porque no es lo mismo, yo puedo utilizar incluso las palabras más nobles, pero mi corporalidad, cómo me acerco a las y los profesores, cómo subo o bajo el volumen de voz cuando estoy diciendo algo, y eso también significa. Porque no es lo mismo que yo comparte una indicación o le comente a los docentes, o ahora, por ejemplo, que ustedes una de las funciones o labores que les vamos a pedir que nos acompañen, que les estamos pidiendo que nos acompañen, será el proceso de mirar cómo se va dando esta formación entre las y los docentes. Y no es lo mismo que ustedes lleguen y digan, profesor, profesora, ¿cómo va? ¿Cómo le ha ido con las reflexiones desde este lugar o sentados? A que ustedes se acerquen, suban el volumen de voz y le digan,
¿Ya hicieron el ejercicio que venía en la guía? Porque eso es diferente. Y a lo mejor puedo usar las mismas palabras, pero estoy comunicando cosas distintas. Muchas veces la autoridad autoritaria no pone atención ni a su lenguaje corporal, ni a los tonos de voz que utiliza. Y como lo hemos internalizado, sin darnos cuenta, reproducimos ciertas dinámicas con ello. Un ejemplo muy simple es la tarima que hoy todavía existe en muchísimas escuelas públicas. Y eso, aunque no queramos, genera una relación distinta y emite un lenguaje corporal diferente entre el docente y los estudiantes, porque además ellos siempre, es decir, ellas y ellos, las y los estudiantes, tienen que mirar hacia arriba para ver a su profesor o profesora. Y eso significa algo. Sin embargo, en el cotidiano hay muchas otras acciones que llevamos a cabo también y que implican en la comunicación y que entorpecen la comunicación. Por eso, para comprender realmente, no solo tenemos que escuchar y descifrar las palabras que son dichas, sino también tenemos que hacer un esfuerzo por sentir, reconocer y comprender el contexto, las emociones en el que las y los otros, o en el que nosotras y nosotros estamos emitiendo un mensaje. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la comunicación? Bueno, en realidad parecen cosas simples, pero muchas veces las hacemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, criticar. ¿Qué pasa cuando nosotros criticamos a las y los otros? Y aquí hay que ser muy claros, hay una diferencia entre emitir un comentario que puede retroalimentar un proceso y criticar el proceso. Cuando yo critico, regularmente utilizo adjetivos descalificativos. Y con ellos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues estoy quitándole técnicamente valor a las acciones, palabras o pensamientos dichos por las otras y los otros. Otra cosa que también a veces hacemos sin darnos cuenta es menospreciar o insultar a las y los otros. Y el insultar no solo implica utilizar palabras altisonantes. A veces podemos también insultar la inteligencia de los otros o de las otras con sobreexplicaciones o con elementos que no nos han pedido. Una de las manifestaciones, por ejemplo, de la hegemonía masculina se caracteriza por eso, porque pretende explicarle a las mujeres procesos que son propios de ellas, por ejemplo. Y entonces podemos llegar al absurdo donde un hombre le explica la menstruación a una mujer cuando nunca la hemos tenido. Eso es también un insulto a la inteligencia de la otra persona. Pero también lo hacemos cotidianamente con nuestras y nuestros compañeros, profesoras y profesores. Y a veces pretendemos también explicarles ciertos aspectos o cosas que ellas y ellos ya conocen porque pueden llevar muchos años de experiencia. Pero claro, como somos la autoridad, se lo volvemos a explicar. ¿Qué otra cosa hacemos? Es muy común también que diagnostiquemos. Es decir, a veces se nos puede acercarse a nosotros un profesor o profesora, como también pasa a veces que los profesores o profesoras, puede haber estudiantes que se les acerquen para plantearles algo que están sintiendo. A lo mejor es una inseguridad, una preocupación por cómo llegan ahora los chicos, o la cantidad de estudiantes, o simplemente los cambios que va a implicar ahora, las modificaciones por la implementación de este plan. Y nosotras y nosotros, en vez de escuchar y darle un lugar a esa emoción, a veces diagnosticamos. Es decir, tomamos como este papel del sobreespecialista y queremos explicarle al otro o diagnosticar qué es lo que hay detrás de esa emoción. Y entonces emitimos juicios o comentarios del tipo de, bueno, pero no podrá ser a lo mejor que tú estás transfiriendo o que tú en realidad pues regularmente has tenido problemas con la autoridad. Entonces ahora tu director o tu directora, pues él o ella solo
quiere que tú hagas las cosas diferentes porque además es lo que se necesita. Pero a mí me da la impresión de que en realidad tú no estás pudiendo resolver y empezamos a diagnosticarle. ¿Qué implica eso? Pues que no le damos lugar a su emoción ni a su proceso. ¿Y eso qué va a generar a la larga? Pues cuando uno intenta jugarle al detective emocional, lo que está haciendo es desacreditar las emociones y las experiencias de los otros. Otra cosa que también a veces hacemos y no nos damos mucho cuenta es que alabamos para manipular. Es muy común que suceda en distintos ámbitos laborales y educativos. Vamos con el compañero o compañera, ay, compañera, compañero, maestra, maestro, usted que es tan bueno, que tiene tanta experiencia. Es que en verdad siempre ha sido un ejemplo para la escuela. Por favor, voy a necesitar, le voy a pedir que usted se haga cargo del proceso. Y entonces, cuando yo estoy dándole una serie de atributos o cuando yo exalto sus atributos para después pedirle algo, la interpretación que acontece con eso es, pues en realidad lo que me está diciendo no lo piensa o no lo siente. Solo me está diciendo eso para que yo haga lo que él o ella quiere que yo haga. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son cosas que hemos ido aprendiendo y que no nos damos cuenta que reproducimos. Otra de las cosas más comunes que hacemos es damos una orden. Y aquí vamos a revisar este tema porque sobre todo la idea de la autoridad que hemos internalizado nos genera mucho ruido con esta idea o esta noción. Es que yo soy autoridad y una de mis responsabilidades es ver que las cosas sucedan, entonces yo tengo que dar una orden. Híjole, quién sabe, ¿eh? Porque hay una diferencia entre que yo le informe a mi compañero o mi compañera, entre que yo le informe al estudiante o al maestro o a la maestra de un elemento que se tiene que hacer, porque en efecto tenemos que tener claros que pertenecemos a una estructura y que estamos dentro de un orden sistémico. Y dentro de eso tenemos responsabilidades. Nadie está diciendo que se deba de desdibujar la responsabilidad que cada uno tiene. Pero hay una diferencia entre que yo te comparta o te diga lo que tenemos que hacer y que al final es parte de nuestra responsabilidad, a que yo te dé la orden. Porque cuando yo te doy la orden y cuando yo te lo presento como si fuera yo quien está dando la indicación, incluso estoy irrumpiendo las posibilidades de que tú te hagas cargo de tu proceso. Porque ¿qué aprendes? ¿Qué aprende el otro o la otra? Pues en realidad lo que aprende es hacerle caso a su jefe o jefa inmediata antes que reconocer y hacerse cargo de las responsabilidades que le tocan. Entonces el dar órdenes no solo acompaña una dinámica de sumisión, no solamente contribuye a reproducir una idea de que entonces tengo que aprender a hacer lo que me pide mi jefe o mi jefa y no a hacer lo que corresponde y beneficia porque es mi responsabilidad, sino además pues genera una sensación de cierto enojo. ¿Por qué? Porque a lo mejor con alguno la orden la di más fuerte porque no revisé mi lenguaje corporal ni mi lenguaje vocal, pero con otro compañero o compañera con quien tengo una relación más cercana, esa misma orden la di más tranquilo o porque simplemente estaba en un día diferente y yo me sentía peor que en otro. Y entonces además también generó esta sensación de que hay preferencia sobre uno u otro. Y eso mismo sucede cuando recurrimos, sin darnos cuenta también, a poner de ejemplo a otras o a otros compañeros. Es que ve la maestra X, es que ve el profesor tal, mira lo que hizo. Y entonces a lo mejor mi intención es buena, a lo mejor yo quería que compartiera la experiencia, pero la manera como lo dije y desde la comparación, lo único que genero es la sensación de que entonces hay un preferido o una preferida. O bien, de que entonces lo que yo tengo que hacer como maestra o maestro no es generar, no es proponer, no es innovar, sino hacer lo que hizo la otra profesora o profesor y le aplaudieron. Y entonces irrumpo la autonomía, irrumpo la creatividad, irrumpo el proceso incluso de colectividad y trabajo en equipo.
¿Cuál es otro de los elementos que llegamos a hacer sin darnos cuenta? A veces generamos muchas preguntas innecesarias. Es decir, podemos tener un profesor o profesora que nos comparte o que no pudo ir ese día y en vez de simplemente aceptar ese proceso, empezamos a preguntar, ¿pero por qué? ¿Y qué pasó? ¿Pero y cómo está? Y muchas veces el problema no es que preguntamos, porque si yo construyo una relación que es válido con alguno de mis colegas, me puede interesar legítimamente esa persona, pero me interesa en la relación humana que establecí con él o con ella. Pero si yo desde la autoridad, como la figura que ostento, empiezo a preguntar en demasía, empiezo a hacer demasiadas preguntas sobre los procesos que está viviendo el otro o la otra, entonces resulta incómodo. Porque no debo de olvidar que al final el ser un supervisor, una supervisora, un jefe de enseñanza, una jefa de enseñanza, un asesor o asesora técnico pedagógico, un jefe o jefa de sector, me pone en un lugar de autoridad. Y entonces, ¿para qué pregunto? ¿En qué medida realmente mi pregunta responde a un interés? ¿Y en qué medida mi exceso de preguntas es una forma más de hacerle saber que la autoridad soy yo? A veces sin darnos cuenta también amenazamos. No es lo mismo que yo le informe a un compañero o compañera que hay una serie de reglas o normas que existen a las que todas y todos estamos supeditados y le hable de las consecuencias que puede implicar el no cumplir con esas normas, a que de una u otra forma, incluso hasta en broma, porque lo hacemos así, le amenace. Híjole, maestro, si usted sigue sin hacer las adecuaciones para lo relativo al nuevo plan, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿eh? Porque ahorita estamos apenas probando, pero una vez que ya lo implementemos, si usted no ha cambiado su forma, híjole, maestro, pues yo no sé qué vaya a pasar, ¿eh? Porque, pues bueno, igual a mí, ahorita yo no le puedo decir mucho, pero al rato ya sabe cómo son las cosas. Y de una u otra manera, estoy amenazando al profesor o a la profesora. Entonces hay que tener cuidado, hay una diferencia entre que yo simplemente informe. Sí, mire, maestra, ahorita, en efecto, todavía no estamos llevando a cabo el plan, simplemente estamos probando. Yo le recomendaría que se diera la oportunidad eventualmente de repensar algunas cosas para que no le agarre tan de golpe cuando ya tengamos que hacerlo. Esa es una diferencia, porque yo le estoy dando información y le puedo incluso hacer una recomendación a que de una o de otra manera yo le amenace. Otra cosa que también a veces hacemos sin darnos cuenta es que buscamos tranquilizar a la otra o el otro. Seguro a ustedes les ha pasado o les ha tocado vivir muchas experiencias de profesoras o profesores que han tenido muchos conflictos y les agradecemos el acompañamiento que les han dado. Pero ¿qué tanto a veces les damos lugar a las emociones que viven nuestras y nuestros profesores? Cuando a lo mejor un grupo se les desborda o cuando las y los padres de familia les amenazan, porque hay casos así y hay que decirlo. Desgraciadamente, los niveles de violencia y la normalización de esta que se ha llevado a cabo o que se ha dado en la sociedad ha alcanzado a la escuela y ha alcanzado a nuestras y nuestros maestros. ¿Y qué pasa cuando ellas y ellos llegan y nos comparten el enojo, la tristeza? Y a veces, desde un lugar muy legítimo, lo primero que hacemos, porque a nosotras y a nosotros también nos da miedo a veces, es, no, cálmese maestra, cálmese maestro, tranquilícese, mire, respire, ya está aquí. Y a veces lo único que necesita la otra persona es el reconocimiento de la emoción que está sintiendo. No que le tranquilicen, porque tiene derecho a estar enojada o enojado, porque tiene derecho a tener miedo, a estar triste, a estar preocupada o preocupado. ¿Y qué tanto a veces le damos lugar a esa emoción? Y muchas veces no lo hacemos y buscamos tranquilizar, porque de esa manera también nosotros nos quitamos el problema.
Pero ahí es donde entra justo también la responsabilidad que tenemos como autoridad de permitirnos. Y eso no quiere decir que vamos a volver nuestro espacio y nuestro acercamiento con las y los profesores un lugar terapéutico. Nadie está diciendo eso. Pero sí que podemos volver a recuperar esa humanidad. Otra cosa que a veces también hacemos y no nos damos cuenta es que desviamos. Y entonces puede llegar, y nos pasa como profesores, profesoras, pero también como autoridades. Puede llegar un compañero, una compañera, puede llegar un estudiante. Es mucho más común que lo hagamos también en una relación intergeneracional, cuando nuestra o nuestro compañero es mucho más joven. A platicarnos, a decirnos, uy, no, es que estuvo bien difícil porque, uy, no. Y entonces, en vez a veces de darle un lugar a eso que está sintiendo o que nos comparte, tendemos, sin darnos cuenta, a hacer comentarios del tipo de, uy, no, imagínate, y eso que a ti ya te tocó con la tecnología. Cuando yo daba clases, eran muchísimos más estudiantes y era mucho más complicado. No, además, nada más tienes 3 grupos, ¿de qué te quejas? Yo he llegado a tener 45 grupos. Tú sabes lo que es eso. Y entonces desviamos la atención de lo que el otro o la otra está viviendo o sintiendo, y lo que le estamos diciendo en realidad es tu experiencia no es importante. También tendemos muchas veces a dar consejos que no nos solicitan. ¿Qué pasa con todos estos elementos que sin darnos cuenta reproducimos cotidianamente? Pues lo que pasa es que empezamos a irrumpir la comunicación con las y los otros. Y entonces lo que nosotras y nosotros les proponemos es que avancemos hacia la construcción de una escucha activa. ¿Y qué implica la escucha activa? Bueno, la escucha activa es el intento que se hace por escuchar, replantear el sentimiento y contenido de lo que nos dice la otra o las otras personas. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica que yo trate realmente de comprender no solo las palabras que la otra persona me está diciendo, sino desde dónde lo está diciendo y cuáles pueden ser o cuáles son las emociones que acompañan eso que se está diciendo. Y entonces hay una serie de pasos que podemos llevar a cabo para lograr esta escucha activa. ¿Qué requiere la escucha activa? Bueno, primero que nada, que realmente hagamos un esfuerzo por captar la idea central. Muchas veces decimos muchas palabras porque tendemos a rodear, porque lo central de lo que queremos comunicar a veces nos da miedo o nos da inseguridad decirlo. Entonces, es muy importante que nosotras y nosotros como autoridad intentemos, primero que nada, captar cuál es la idea central de lo que está tratando de decirme la otra persona. Segundo, es importante preguntarle a la otra, al otro, para cerciorarme de que realmente comprendí lo que me está diciendo. Para ello, se recomienda, por ejemplo, que yo vuelva a hacer un pequeño resumen de lo que dijo, se lo haga saber y le pregunte si es realmente lo que me quería decir. ¿Qué hago entonces? Yo replanteo la idea o las ideas centrales que capté de lo que la otra persona me está diciendo, lo replanteo, es decir, lo digo ahora con mis palabras y se lo comparto para saber si logra entender lo que me quería comunicar. ¿Qué implica la escucha activa? Pues implica que yo le doy un lugar a las palabras, pero también a las emociones y a las sensaciones que la otra persona me está comunicando. Vamos a ver algunas de las principales herramientas para la escucha activa. 1. Estimula. Comunica a tu interlocutor o interlocutora que tienes interés en lo que te está diciendo. Puedes empezar con frases como, oye, quisiera oír más sobre tal o cual tema. Las aclaraciones te sirven para ir clarificando e ir captando la idea central. A ver, que llegó el papá corriendo y que tú no supiste qué hacer, ¿te refieres a que literalmente entró corriendo por la escuela y nadie lo detuvo? ¿O simplemente venía un poquito más rápido de lo normal? Y cuando dices que intentabas esconderte, ¿lo que estás tratando también de decirme es que te dio mucho miedo?
Es decir, ¿observaste algo en su corporalidad que te hizo pensar o sentir que podría violentarte? Cuando tú aclaras, también le permites a la otra persona que vaya dibujando lo que sucedió con mucha más claridad para él y para ella también. Entonces replanteas la idea, que esa es otra de nuestras herramientas. Replantea lo que te acaba de decir. Otra herramienta que nos puede servir mucho para la comunicación asertiva es el reflejar. Intenta de una o de otra manera mostrarle que tú sientes o que comprendes cómo se siente. A veces las personas no estamos acostumbrados a ponerle nombre a nuestra emoción. Entonces esta herramienta nos ayuda y les ayuda a las otras y a los otros para ponerle un nombre a lo que están sintiendo. Me da la impresión de que eso que viviste te dio mucho miedo. Cuando tú te permites ponerle un nombre a esa emoción, pero además lo reflejas, es decir, te permites compartir también, que esa es otra herramienta. Comparte alguna experiencia. Me recuerda la vez que justo también reprobé un chico y la mamá llegó enfurecida y empezó a gritarme. Sentí mucho miedo. En vez de, híjole, sí, entiendo perfectamente cómo te sentiste, porque fíjate que yo también he vivido esas cosas, Újole, no, y no es una cosa menor. Yo te entiendo, pero entonces cuando vuelvo al yo constante, pues parece en realidad que no le estoy entendiendo. O que lo que menos me importa es contactar con lo que siente. Y una de nuestras últimas herramientas es validar. Cuando un compañero o compañera se acerca para compartirnos algo, hay que agradecer porque nos está teniendo una confianza. Y es muy importante que valides no solo su experiencia, sino que también agradezcas la confianza que ha depositado sobre ti. Porque ser una autoridad no solo implica una responsabilidad en el sentido de vigilar o acompañar o revisar que las cosas sucedan como la estructura nos pide que suceden, sino también somos un referente. Entonces, esta última herramienta puede venir con frases como aprecio tu confianza y franqueza. Eso que viviste no debió haber sido nada sencillo y te agradezco que lo hayas compartido conmigo. Generar espacios de comunicación asertiva con nuestras y nuestros colegas nos permiten repensar no solo la relación en la educación, sino también nuestra figura como autoridad. No olvidemos que en tanto figuras del proceso educativo tenemos un papel muy importante también en que la educación se vuelva nuestra principal herramienta para la reconstrucción del tejido social. Somos un ejemplo y somos también semilleras y semilleros entre nuestras y nuestros compañeros profesores. Y la pregunta es, ¿qué queremos sembrar? ¿Y qué tipo de autoridad queremos ser? ¿Una que escucha, que acompaña, que comparte? ¿O una que se niega, que impone y que aísla? Muchas gracias por haberme escuchado nuevamente y esperemos que este proceso de reflexión nos permita a todas y a todos reconocernos como otra autoridad. Para concluir, les voy a pedir una última cosa. Solo dense unos minutos para pensar. ¿Qué podrían hacer diferente? ¿Qué del ejercicio de su autoridad podría hacer a partir de este ciclo escolar distinto? ¿Qué podrían cambiar? Piensen en algo simple y concreto. Y después platíquenos cómo les fue. Escríbanos a nuestro correo y compártanos cómo les está yendo con este nuevo ejercicio de autoridad. Muchas gracias.